Mis hermanos, Señor les bendiga. En la mañana de hoy vamos a hablar acerca del sermón que he titulado Dios no conoce distanciamiento social. Quiero que me acompañen en oración para que el Señor nos continúe bendiciendo. Señor del cielo y de la tierra, te alabamos diciendo que tenemos la victoria en ti. Reconocemos, oh Señor, que tú eres nuestra esperanza y debido a eso, en ti nosotros estamos seguros. Te pedimos que perdones mis pecados, los pecados de cada uno de tu iglesia, que tú concedas, oh Señor, corrección a nuestras faltas y que podamos, Señor, hallar misericordia en ti, debido a Jesucristo. Señor, guíanos, haz que nuestro corazón esté atento a tu palabra, háblanos a través de ella, fortalécenos, oh Señor, y haz todas las cosas que tú quieras hacer con nosotros por tu Espíritu. Te pedimos, oh Señor, a ti que eres más grande de lo que nosotros imaginamos y más poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús, amén. Si tú eres como yo, entonces no habías escuchado hablar acerca del distanciamiento social hasta hace unos 4 o 5 meses atrás, siendo una de las medidas en contra de la enfermedad del coronavirus. Pero el distanciamiento social no es nada nuevo. La FENDEU dice que lo que muchas veces nosotros conocemos o nos referimos como distanciamiento social es más bien distanciamiento físico. Dicho de otra manera, lejanía que puede medirse en metros, ya que el distanciamiento social se refiere al grado de aislamiento de una persona o grupo de personas dentro del seno de su sociedad. Y aunque algunos nunca lo han hecho o practicado y otros están dejando de hacerlo, y aquí quiero hacer un paréntesis y exhortarle a aquellos que me escuchan que no sean como aquellos de nuestra sociedad que se han acostumbrado a esta situación y han bajado la guardia. No sean así, no siendo tan precavidos ese grupo de personas como lo eran antes al principio. Eso es muy peligroso, ya que en el mejor de los casos la pandemia puede extenderse en duración. Pero volviendo a nuestro punto, aunque algunos nunca han practicado esto del distanciamiento social y otros lo están dejando de hacer, el distanciamiento ha mostrado ser muy eficaz en la detención o desaceleración de la propagación de esta enfermedad. En ese sentido, nosotros podemos decir que el distanciamiento es bueno. Ahora, yo quiero preguntarles, hermanos, ¿qué pasaría si Dios fuera el que se distanciara solamente o socialmente de su pueblo? Eso no sería nada bueno. Al contrario, sería una cosa muy terrible. Imaginemos que si aquel que es amor, aquel que es bueno en esencia y aquel que es la fuente de todo lo bueno, se distancia socialmente, se distancia de su pueblo, ¿qué es lo que queda? La respuesta es, lo que queda es el infierno. Pero qué bueno, hermano, qué bueno, hermana, es que Dios no conoce distanciamiento social y ni distanciamiento de ningún tipo entre Él y su pueblo, como vamos a ver ahora. Nosotros no sabemos quién fue el autor del libro de Hebreos, pero lo que nosotros sí sabemos es que él, aunque no fue un testigo presencial de Jesucristo, sí fue inspirado por Dios y conocía presencialmente, personalmente, a aquellos que fueron los receptores de su carta. Por el título de A los Hebreos y por el contenido de la carta, nosotros podemos confirmar que esta carta fue escrita a judíos convertidos al cristianismo. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, versículo 18, el autor muestra que Jesucristo es superior a los ángeles, a Moisés
y que Él, Jesucristo, es a que apunta tanto el sacerdocio como los sacrificios del Antiguo Testamento. Y es por eso que Jesús es superior a todo esto, que desde el capítulo 10, versículo 19, hasta finalizar el capítulo 12, el autor de Hebreos le exhorta a todos los cristianos que están sufriendo persecución y que están sufriendo de más cosas en este mundo caído. El autor de Hebreos le exhorta a los cristianos a no renunciar a su fe en Jesucristo. Más bien ellos deben seguir aferrados por la fe a Jesucristo, sabiendo que para ellos hay un eterno galardón. En el capítulo 13 encontramos algunas exhortaciones finales, dentro de las cuales se encuentran las que vamos a considerar en esta mañana. Versículos 5 y 6, ahí nos vamos a concentrar. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a ver en este sermón, en primer lugar, la promesa que se presenta en este pasaje y después dos aplicaciones que se fundamentan en esa promesa. Comencemos en primer lugar viendo la promesa. ¿Cuál es la promesa que se presenta aquí? Esta promesa se expresa con las siguientes palabras: no te desampararé ni te dejaré. Aquí se promete que no seremos dejados ni al principio, ni desamparados a mitad de nuestro peregrinaje. Se promete que Dios no retirará su presencia ni su ayuda. Y esa es una promesa que nosotros encontramos repetidas veces a lo largo de toda la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes a lo largo de la Biblia que presentan esta misma promesa. En Génesis 28:15 dice: aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Este es Dios hablándole a Jacob. Jacob, humanamente hablando, estaba solo. Él había abandonado la seguridad de su casa paterna y solamente, como él expresará más adelante, andaba con un palo en su mano. Pero Dios le dice que él se había propuesto guardarlo hasta el final y Dios se aseguraría de que eso pasara. Por el contexto, nosotros sabemos que guardar a Jacob implicaba acompañarlo con su protección a donde quiera que él fuera. Sabemos que guardar a Jacob también implicaba darle pan para comer y vestido para vestir. Guardar a Jacob implicaba cumplir el propósito que Dios tenía para él y su simiente. Así que cuando Dios dice en Hebreos: no te dejaré ni te desampararé, Él quiere significar eso para nosotros. Que Dios estará con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos y en cualquier tiempo en el cual nosotros vivamos. No hay lugar en el cual Dios no tenga jurisdicción y no hay tiempo en el cual Dios diga: hasta aquí llegué yo. No te dejaré ni te desampararé significa que Dios, con todos sus atributos, está a nuestro favor. Con su infinita sabiduría Él te va a guiar. Con su insuperable poder Él te va a proteger. Con su suprema bondad Él te va a bendecir. Con sus gloriosas riquezas Él te va a sustentar. Significa que Dios tiene un buen propósito para tu vida y no va a abandonarlo hasta que lo cumpla en ti y el resto de los que son suyos. En Deuteronomio 31:6 nosotros leemos: esforzaos y cobrad ánimo,
no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Este es Moisés hablándole al pueblo de Israel. Él está a punto de morir, ese que había guiado a Israel a múltiples victorias. ¿Qué vamos a hacer ahora sin Moisés? Me imagino que pudo haberse preguntado el pueblo con terror. Pero al final del día no fue Moisés, sino Dios. Y aunque Moisés se iba, Dios se quedaba. No te desampararé ni te dejaré significa que no estamos solos en la lucha contra nuestros enemigos. Hoy en día nuestros enemigos no son las naciones y los reyes amorreos, pero tenemos enemigos tan fuertes o mucho más fuertes que los enemigos que tenía la nación de Israel. Nuestros enemigos son el pecado que mora en nosotros y que no nos deja hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esos enemigos son el diablo, que anda buscando una oportunidad para devorarnos, como dice el apóstol Pedro. Nuestro enemigo también es el mundo, con sus principios totalmente en contra de Dios y de todo lo que es y pertenece a Dios. Pero otra vez, hermanos, no estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros y Él está listo para darnos la victoria. Más adelante, en Josué capítulo 1, versículo 5, nos encontramos con la misma promesa. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En este contexto, la muerte de Moisés no estaba pronto a pasar, ya era una realidad. El gran, entre comillas, líder de Israel había muerto y el pueblo todavía no había llegado a la tierra prometida. Me imagino que los ojos de cientos de miles de personas ahora estaban sobre Josué. Pero Dios promete estar con Josué tal como estuvo con Moisés. Dios fue la clave del éxito en el ministerio de Moisés y ahora Él estaría con Josué. Así que por esto, hermanos, no te desampararé ni te dejaré. Esa promesa de Dios significa que no estamos solos en el servicio al cual Dios nos ha llamado. Y esta promesa de Dios está supuesta a ser para nosotros como lo fue para Josué, el combustible de nuestro servicio al Señor, no importa cuán difícil este sea. En el Nuevo Testamento, 2 Corintios 4:8 agrega un punto muy importante a esta enseñanza que estamos considerando. Dice el versículo 4:8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Este es el apóstol Pablo. No te dejaré ni te desampararé no significa que no pasaremos por circunstancias difíciles. Así que yo quiero decirte que si tú te encuentras ahora mismo en una circunstancia difícil, aunque todos nosotros estamos en una circunstancia difícil debido a esta pandemia, pero que te encuentres o que nos encontremos en una circunstancia difícil no significa que Dios te ha dejado solo. Pero también este versículo sí significa que Dios está contigo fortaleciéndote en medio de la dificultad para que tú no te derrumbes, para que esta no sea tu ruina, para que este no sea tu fin definitivo. Si, aunque en dificultades tú estás de pie, eso es una evidencia de que Dios no te ha dejado solo. Y si continúa esta pandemia, Dios puede protegerte como lo ha hecho con millones.
Y si la economía cae y si pierdo mi empleo, aún así Dios puede proveerte. Recuerda que Él no se ha comprometido con tu empleo, Él se ha comprometido contigo. Y si me enfermo, Dios puede aún así sanarte como lo ha hecho con cientos de miles de personas. Y si muero, eso no es el fin definitivo tuyo si tú eres cristiano. Ni siquiera la muerte podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La muerte más bien te estará entregando a los brazos de amor de tu Padre para siempre. Permítame resaltar otro pasaje que se encuentra en el mismo libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Recordemos que el autor, inspirado por Dios, le escribe a cristianos que están sufriendo. Y el autor les dice que su dolor no debe ser visto como de un Dios que los odia, sino como de un Padre que los ama. No te desampararé ni te dejaré significa también que Dios no nos va a dar la espalda, ni alejarse, enojado de nosotros cuando nosotros pecamos. Significa, no te dejaré ni te desampararé, que cuando nosotros pecamos, Dios, como perfecto Padre, va a disciplinarnos porque nos ama y para que nosotros no seamos condenados con el mundo, sino que seamos santos como Él es santo. Así que todo esto se encuentra en no te dejaré ni te desampararé. Y este versículo es más enfático en el idioma original que en la traducción al español que nosotros tenemos. En griego no dice Él dijo, más bien dice Él mismo dijo. Es decir, no soy yo el que te estoy diciendo esto. Tener la presencia de mí y la ayuda de un amigo como yo o como otra persona es algo siempre bueno. Pero tener la presencia y la ayuda de Dios mismo es muchísimo mejor. Él es quien te dice, no te dejaré ni te desampararé. Así que te invito a no detener tu mirada en el predicador, sino mirar más allá. Mira a Dios hablándote en esta mañana y diciéndote, soy yo quien no te voy a dejar, soy yo quien no te voy a desamparar. El mismo Dios que estuvo con Jacob está contigo para guardarte. El mismo Dios que estuvo con Israel está contigo para darte la victoria sobre tus enemigos. El mismo Dios que estuvo con Josué está contigo para ayudarte. El mismo Dios que estuvo con Pablo está contigo para fortalecerte en medio de las dificultades. El mismo Dios que estuvo con los hebreos está contigo, listo para disciplinarte cuando así sea necesario y todo por amor. Y qué buena y excelente noticia es esta. Ahora, ese no es el único énfasis del versículo. En el griego aquí hay 5 negaciones. Sí, tú escuchaste bien, 5 negaciones que nuestra Biblia en español no las transmite. La promesa sería como lo siguiente: no, nunca te desampararé, ni nunca no te dejaré. O como si Dios no dijera, nunca estarás solo. ¿Nunca? Respondemos nosotros. Y Él nos contesta, nunca. Pero nunca, nunca. Y Él responde, nunca, nunca. Pero Dios, seguro que nunca. Y Él vuelve a respondernos, seguro, nunca. Como si 1 o 2 disparos no fueran suficientes, estas palabras de Dios son como 5 disparos al mismo corazón de nuestras dudas y temores. No existe ni la más mínima
posibilidad de que Dios desampare o deje a su pueblo. Pasemos ahora a ver la primera aplicación. La primera de las dos aplicaciones que se fundamentan en esta promesa, pueden verla en el versículo 5. Dice, sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Qué es lo que debe caracterizar nuestra vida? Según el texto, lo que debe caracterizar nuestra vida es la no avaricia. Literalmente sería el no amante de plata. En 1 de Timoteo 3:3 se traduce como no codicioso de ganancias deshonestas. Teniendo estas dos cosas en cuenta, podemos decir que la exhortación es a que nuestra vida no debe girar alrededor del dinero. El dinero no debe ser el centro o propósito de nuestra vida. Más bien, nuestra costumbre o estilo de vida debe ser el estar contentos con lo que nosotros tenemos ahora. Y ese contentamiento del cual se habla en este versículo y se habla en la Biblia, viene como resultado de la convicción de que nosotros tenemos suficiente, que no nos falta nada. Y eso nos frena de la fatiga entonces de querer acumular más y más. ¿Quiere decir eso que está mal querer, por ejemplo, un aumento de sueldo? ¿Quiere decir esto del contentamiento que está mal querer algo más que una pequeña casa y las 3 comidas al día? No necesariamente. Creo que el llamamiento aquí es que una vez hemos hecho todo lo que está en nuestra responsabilidad para mejorar nuestra condición, si esta no cambia, no debemos fatigarnos tratando de hacer lo que no nos corresponde, lo que no es nuestra responsabilidad, sino estar contentos, alegres, satisfechos, sabiendo que Dios me ha dado todo lo que yo necesito. No necesariamente todo lo que yo quiero, pero sí todo lo que yo necesito en este preciso momento según su infinita sabiduría. Tal vez nuestra circunstancia cambie mañana, pero ahora estaremos contentos. Y déjeme decirle que el que no se contenta ahora con lo que tiene, no se contentará mañana con lo que obtenga. Si no me creen, se le atribuye al multimillonario Rockefeller haber respondido que se necesita $1 más. Aún después de él tener millones y millones, se le atribuye que él dice que se necesita $1 más para ser feliz. Y ese comediante llamado Jim Carrey, quien posee un patrimonio de $150 millones, dijo lo siguiente: quisiera que todos fueran millonarios para que supieran que el dinero no es la respuesta. Ahora, ¿cómo se relaciona esta primera exhortación con la promesa de Dios? De la siguiente manera: si yo creo que estoy solo en este mundo, que nadie aparte de mí vela por mi bienestar, entonces yo voy a recurrir al dinero, el cual promete que todo lo puede comprar. Yo voy a recurrir a ese dinero para asegurar, entre comillas, mi presente y mi futuro. Pero eso no es cierto. La misma Biblia dice acerca del dinero en Proverbios 23, 4 y 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has puesto tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Hermano y amigo, no dejes que tu felicidad última dependa de algo que tú puedes perder. Ahora, si yo estoy convencido de que Dios no me va a dejar solo y Él está comprometido a guardarme y a proveerme todo lo que yo necesito, tal como lo hizo con Jacob, entonces yo voy a ser libre de una vida obsesionada al dinero y puedo estar contento con lo que tengo ahora. Y pregunto, ¿qué es lo que nosotros los cristianos tenemos ahora? Sobre todo, tenemos a Dios y tenemos su
ayuda. Pasemos ahora a ver la segunda aplicación. La segunda aplicación que se fundamenta en la promesa se encuentra en el versículo 6, que dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Este versículo es una cita del Salmo 118:6. Allí David dice que se encontraba en angustia, pidió ayuda a Dios y Él lo atendió. David dice que estaba rodeado de enemigos para hacerle daño a él, esos enemigos. Él tenía multitudes en su contra, pero Dios estaba entre los que lo ayudaban. Dios estaba a su favor y por eso David dice, no temeré. Y esto que estaba diciendo el autor de Hebreos en el capítulo 13 era muy pertinente para los hebreos, ya que ellos estaban siendo perseguidos por causa de su fe en Cristo. Pero también esto es muy pertinente para nosotros hoy en día, porque en una parte del mundo todavía se sigue golpeando, todavía se sigue encarcelando y todavía se sigue matando a los creyentes en Jesucristo. Y en la otra parte del mundo se insulta con palabras, se les excluye de la sociedad y se aprueban leyes en naciones que van en contra de los principios que ellos creen. Así que esa exhortación es también pertinente para nosotros. Pero cuando vengan las amenazas de aquellos que están en contra del pueblo de Dios, debemos recordarle a nuestra alma que el Señor es nuestro ayudador. Quien está de nuestro lado es el mismo Dios que estuvo al lado de David. Quien está a nuestro lado no es el jefe de la policía, quien está a nuestro lado no es el presidente, quien está a nuestro lado no es Vladimir Putin, quien está a nuestro lado no es Terminator, quien está a nuestro lado no es Rambo ni Hulk. Quien está a nuestro lado es alguien más grande que todos ellos juntos. Y por eso no importa si todo el mundo está en nuestra contra. Al final del día, ellos siguen siendo hombres y Dios sigue siendo Dios. Por eso nosotros decimos, ¿qué puede hacerme el hombre? Nada que Dios no haya decretado para su gloria y mi bien. No importa cuán fuerte el hombre sea, no importa cuán inteligente el hombre sea, no importa cuántos sean ellos. No importa cuánto tiempo lo intenten, no pueden tocar ni uno de mis cabellos sin la autorización de Dios. ¿Qué puede hacerme el hombre? Nada malo que Dios no torne para mi bien. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ningún mal permanente. Si Dios deja que me quiten la vida, no podrán quitarme la salvación. Si Dios deja que me quiten mis posesiones, no podrán quitarme el cielo. Si Dios deja que me quiten mis seres queridos, no podrán quitármelo a Él. Así que preguntamos otra vez, ¿cómo se relaciona esta segunda exhortación con la promesa de Dios? De la siguiente manera, si yo creo que estoy solo, entonces voy a temer a los hombres. Ante sus amenazas yo voy a paralizarme y no hacer lo que Dios me manda, como por ejemplo predicar el evangelio a los perdidos. O ante sus amenazas voy a hacer lo que Dios me prohíbe, como por ejemplo aprobar el aborto. Pero cuando sé y estoy convencido de que Dios está a mi lado y que los hombres no pueden hacerme nada aparte de la autorización de Dios, entonces yo puedo vivir confiado y no tener temor. Como el niño que ya no tiene miedo de pasar frente a su acosador porque anda agarrado de la mano de su padre. Y es por eso, por todo esto que el autor de Hebreos dice, podemos decir confiadamente. Y yo quiero preguntarte, ¿puedes tú decir eso confiadamente? Si no, no es culpa de Dios. Él es fiel
a sus promesas. El problema eres tú y tu incredulidad. Cuando venga la dificultad, ¿le repetirás confiadamente esta promesa a tu alma o escucharás los susurros de la incredulidad? ¿Qué harás? Hasta ahora hemos visto que Dios siempre está con y a favor de los suyos. Y debido a eso, nosotros entonces debemos y podemos vivir sin amor al dinero y contentos con lo que ya tenemos y sin temor a los hombres. Y yo quiero que nosotros no olvidemos, hermanos, que todo esto es un regalo gratuito para nosotros los creyentes, pero que le costó un alto precio a Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando estuvo en esta tierra: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Hijo de Dios se encarnó y toda su vida en esta tierra fue de obediencia perfecta a la voluntad de Dios Padre. A diferencia de nosotros, Él nunca pecó, Él siempre hizo lo que es justo. Pero fue a la cruz y allí experimentó su dolor más grande con las siguientes palabras. Y Él lo exteriorizó, ese dolor más grande, de la siguiente manera: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su padre lo había abandonado y él ahora estaba siendo castigado con ira por Dios. No por él, como dije, porque él nunca pecó, sino por nosotros que sí pecamos. Jesucristo experimentó el infierno del abandono de Dios que nosotros merecíamos, para que nosotros experimentemos el cielo de la aceptación de Dios que no merecíamos. Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros hoy podamos cantar a todo pulmón: nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Así que cuando tú sientas que Dios te ha abandonado, razona con tu alma de la siguiente manera: si Dios abandonó a Jesús en la cruz como castigo por mi pecado, ¿sería Dios tan injusto como para abandonarme, haciéndome pagar otra vez por una deuda ya saldada? Claro que no, hermano. Claro que no. Ahora, si tú no eres cristiano, tengo que decirte que la promesa de la que hemos estado hablando es ajena, no es tuya todavía. Dios no está contigo ni a favor de ti. La Biblia dice que debido a tus pecados, Dios es tu enemigo. Escucha Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ser abandonado por Dios es, o dicho de otra manera, ser abandonado por alguien conocido es algo malo. Ser abandonado por seres queridos es terrible. Pero ser abandonado por Dios, amigo, es lo peor. Si todo el mundo te abandonara, todavía tú tendrías esperanza en Dios. Pero si es Dios el que te abandona, ¿a dónde tú irías? Todo el mundo no compensaría esa falta. Mis palabras se quedan muy lejos de transmitir cuán terrible es la realidad de ser abandonado por Dios. Pero yo quiero que tú sepas de alguien que sí sabe cuán terrible es la realidad de ser abandonado por Dios. Y que sepas por la experiencia de él que el ser abandonado por Dios es algo tenebroso,
y lo peor de lo peor. Jesucristo sí sabe cuán terrible es la realidad de ser abandonado por Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vemos que el Jesús que se enfrentó a demonios, el Jesús que enfrentó a los líderes religiosos judíos y el Jesús que se enfrentó a los gobernantes judíos con una valentía sin igual, se angustió con solo ver de lejos la realidad de ser abandonado por Dios. E incluso oró que si era posible, Dios pasara de él esa copa. El Jesús que dice en la Biblia que no se registra en la Biblia que haya gritado al ser azotado. No digo que no lo haya hecho, simplemente digo que no se registra. Que Él haya gritado al ser azotado, que Él haya gritado al ser atravesado con espinas, que Él haya gritado al ser golpeado con un palo, que Él haya gritado al ser clavado en la cruz. Sí se registra que Él, al ser abandonado por Dios, gritó a gran voz. Así que, amigo, considera cuán terrible es esa realidad. Y aquellos que tenemos a Jesús como nuestro sustituto podemos estar contentos y no temer. Pero tú que todavía no tienes a Jesucristo como tu sustituto, corre a Él antes de que sea demasiado tarde. Abandona ahora los pecados a los cuales tú te aferras con tanto amor. Pecados como vivir como si Dios no existiera o como si no necesitaras de Él. Pecados como la idolatría de amar el dinero más que a Dios y temer a los hombres y no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Confiesa esos y todos tus pecados conocidos y apártate de ellos con la intención y ayuda del Espíritu Santo para no volver a ellos nunca más. Aférrate a Jesucristo y nunca lo sueltes. Confía en Él como suficiente Salvador y como único Señor. Pídele que te represente delante de Dios, que perdone todos tus pecados y que te reciba como los suyos, como uno de los suyos, ahora y por la eternidad. Y entonces, amigo, tú podrás tener la seguridad que nosotros los cristianos tenemos de que Dios nos ha prometido: no te desampararé ni te dejaré. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa y gracias porque tú nos has dado la capacidad por tu Espíritu y nos has motivado a vivir una vida, oh Señor, no obsesionada con el dinero, sino contentos con lo que tenemos ahora. Señor, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, y si no te tenemos a ti, ¿de qué vale tener el mundo entero? Gracias, porque si tú estás con nosotros, ¿qué puede hacernos el hombre? ¿Qué puede hacernos, oh Señor, las dificultades y las aflicciones de este mundo? Nada que tú no permitas, nada que tú no tornes para nuestro bien. Así que te alabamos, te bendecimos y te pedimos que tú obres en nuestros corazones, en los corazones de aquellos que escuchan, en los corazones de aquellos que todavía no te conocen, y que obres, oh Señor, de acuerdo a tu infinita sabiduría, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, aquel que es por quien nosotros podemos hoy ser recibidos y abrazados y estar delante de tu presencia y reconocer que nada ni nadie nos podrá separar de ti. En su nombre nosotros oramos. Amén.